En esta segunda sesión, pues hablaremos sobre la metodología de la catequesis, que es prácticamente a lo que venimos a este curso. Cómo impartir de manera pues adecuada la catequesis en nuestras comunidades parroquiales y pues ayudar a que los niños se encuentren con el Señor. Esa es la intención de dar la catequesis, ¿sí? Justo eso es lo que platicábamos ahorita en la primera sesión, que anteriormente así es el catecismo, bueno, así era el catecismo, aprendérselo del librito, el manual y ya, y las oraciones. Pero hoy en día, gracias a que tenemos tanta información, pues el catequista se tiene que exigir más formación porque el catequista es el primero que tiene que entender el tema para poderlo compartir, ¿de acuerdo? ¿Hay algún manual específico para dar la catequesis? ¿Qué tan importante es el manual que se tenga que utilizar en la catequesis? Bueno, ¿es importante el manual? Sí, pero no. El catecismo que se tiene que llevar a cabo es este. El que ustedes tienen que estudiar como catequistas es este. El catecismo oficial de la Iglesia Católica. Este es el catecismo para toda la Iglesia Universal. Aquí en Roma, en China, en todos lados, este es el catecismo de la Iglesia Católica. Y este catecismo, desde que lo abrimos, es como la Biblia, puro texto. Va a venir enumerado por capítulos y va a venir número 1, numeral 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el numeral 2000, déjenme decirles, hasta el numeral, no es 2000, es 2850, 2000... Sí, 2850 y... No, 2865. Tiene 2865 numerales el catecismo. Es puro texto, cada número va a ser especificado de cierto tema, pero de aquí viene toda la información. Bien, ahora, ¿qué pasa? Existen libros de metodología catequética como el que estamos viendo en pantalla, o como este que también tengo en mis manos, Jesús nos llama, de la hermana Virginia Odorici, ¿sí? Que son manuales un poquito más sencillos, con ilustraciones y demás. Como lo mencionaba, en Estados Unidos cuentan con libros muy buenos, pero al final, pues, ahí viene una contradicción, aunque son muy buenos, pero no nos da realmente tiempo de poder ver todos los temas y profundizar en cada uno de ellos. Pero ya por eso hablaremos en la siguiente etapa, en el siguiente módulo, de cómo organizar nuestra catequesis. Ahorita vamos a ver la parte de la metodología. Bueno, cualquier libro que ocupes será bueno, ¿sí? Cualquier libro que puedas ocupar va a ser bueno. Nos vamos a ir apoyando de la Biblia, nos vamos a apoyar de los manuales, del catecismo oficial de la Iglesia Católica, pero lo importante es que no perdamos la base. El primero que tiene que comprender el tema es el catequista, ¿sí? Por eso el libro que yo propongo es este libro de Fe, Vida y Comunidad. Este libro, que es el que justamente están viendo en pantalla en la presentación, este es el libro del catequista. Y en este libro viene pues todo lo que el catequista tiene que saber. ¿Sí? Acá viene la explicación. Mira, catequista, tienes que decirles esto y esto y esto. Ya trae el tema desglosado. Lo tienes que estudiar y ya tú esto, en lugar de leerlo en el catecismo, llegas y lo explicas con tus propias palabras. Este libro del catequista está muy bueno y trae también su propio libro para el niño del catecismo. El catequista tiene que conocer la historia de la salvación. A ver, yo les pregunto, catequistas, a ver, vamos a ver, hacer unas cuantas preguntas. Dígame usted, así conforme vemos ahí en el esquema, ¿quién fue primero, Abraham, Isaac o Jacob? Abraham. ¿Me puede decir quién fue el hijo de Abraham? Isaac. Muy bien. Fíjense, es una historia muy sencilla. Los tres padres de la fe, Abraham, Isaac y Jacob, así como los vemos en la historia de la salvación, porque si ustedes se dan cuenta, bueno, no sé si tengan Biblia en mano, pero como se los mencioné hace un momento, el Génesis es un libro muy interesante porque del capítulo 1 al capítulo 11
es un libro catequético, o sea, de enseñanzas, de enseñanzas, aunque no son históricas, pero son parte de nuestra tradición de la fe. Sí, por eso están incluidas en la Biblia. Entonces, si nos vamos al capítulo 12 del Génesis, quisiera ver si tienen su Biblia en mano, váyanse al capítulo 12 del Génesis. Y de hecho se van a dar cuenta que ahí hay una separación. Ahí pareciera que empieza como que otra vez el Génesis, ¿sí? Porque antes del capítulo 12 tenemos una hojita que va a decir las 3 palabras de Dios creador, como una breve explicación. Pero el libro del Génesis hasta el capítulo 11 va a venir separado. Y al capítulo 12, a partir de ahí va a venir, dice, Dios llama a Abraham. Así se va a iniciar el capítulo 12 del libro del Génesis. Y como vemos en pantalla, ahí con quién inicia la historia de la salvación, ¿qué dice ahí? El primer personaje, ¿cómo se llama ahí? Abraham, parte de Ur, ¿sí? Es el padre de la fe. Entonces, la historia de la salvación como historia, como tal, como historia, va a comenzar a partir de Abraham, luego Isaac y luego Jacob. Esto es pregunta de examen. Un catequista ya tiene que saber quiénes son los padres de la fe, y los padres de la fe son Abraham, Isaac y Jacob. Y esta cadenita es pues el hijo de cada uno de ellos. Abraham va a tener a su hijo Isaac. Isaac va a tener a 2 hijos, Jacob y Esaú, pero nada más se menciona a Jacob porque Jacob se queda con la bendición de su padre Isaac. Entonces Jacob es el de la bendición, por eso se toma en cuenta. Ahí hay una gran historia. Cuando Isaac es viejito, ya no ve ni escucha, pues tiene a sus 2 hijos. Normalmente se le daba la bendición al primogénito, es decir, al mayor, al primero. Y el primero era Esaú, luego seguía Jacob. Y la gran diferencia en esta historia es que Jacob era lampiño y Esaú era velludo. Y entonces por eso los diferenciaba su padre Isaac, aunque ya no veía ni escuchaba, con solo tocarlos diferenciaba quién era quién. Y cuando ya estaba muy anciano, le dice a Esaú, oye, ya es hora de que pronto estoy seguro que me va a llamar Dios a su presencia y necesito dejarle la bendición a uno de mis hijos, y ese eres tú, Esaú. Entonces le va a dar la bendición a Esaú y dice, necesito que vayas al campo, que mates a un cabrito, que me lo hagas en comida, en un guisado, me lo ofrezcas y yo voy a bendecirte. Y entonces la mamá o la esposa de Isaac escucha y le dice a Jacob, mira, yo escuché que tu padre le va a dar la bendición a tu hermano, pero yo quiero que la bendición te la dé a ti. Y entonces ahí se mete la madre y le dice, yo voy a preparar el guiso en lo que tú te vas a matar a un cabrito, pero lo vas a matar para que con la piel del cabrito te la pegues en la piel y él piense que seas tú Esaú, porque va a estar velludo. Llega, le presenta el guiso y le dice que él era Esaú. Y le dice, pero te escucho como Jacob, si eres Esaú, sí. Y le dice, tócame. Y lo toca y pues he comprobado que eres Esaú. Entonces te voy a dar mi bendición. Le da la bendición, le hace la oración de bendición, todo sobre él. Y entonces llega Esaú, ya después de ir a cazar el cabrito y se lo va a ofrecer en guiso. Y le dice, pero papá, yo soy Esaú. Dice, y entonces el que era hace rato, pues es Jacob. Dice, pero es que yo ya no puedo dar 2 bendiciones. Jacob se queda con la bendición de Esaú y Esaú pues se tiene que ir lejos de Jacob y se va muy lejos para que Jacob pues reine en toda la bendición que le dio su padre, porque la bendición era todas las tierras, todo el ganado, todos los bienes de su padre. Bueno, así es como se vive la historia de Abraham, Isaac y Jacob, que son los padres de la fe. Jacob va a pelear con Dios en una noche oscura, un día va a pelear con Dios, que ni él mismo se imagina que está peleando con Dios, y va a cambiarle el nombre Dios. Le dice, ahora ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Y entonces se llama Israel y él va a tener a 12 hijos, que son las famosas 12 tribus de Israel. Y nosotros nos preguntaremos, ¿de dónde vienen las 12 tribus de Israel? Pues de los padres de la fe de Jacob.
son los hijos de Jacob, pero que ahora ya se llama Israel. Y las 12 tribus de Jacob son sus 12 hijos, que después de ahí va a venir todo el pueblo de Israel. Va a venir después el viaje a Egipto, donde van a ser esclavizados por los egipcios, los van a poner a trabajar y después va a venir un personaje importante que es Moisés. Moisés los va a liberar de la esclavitud de Egipto. Pero acá hay un mensaje importante. Todo el tiempo ellos van a ir en busca de una tierra prometida. Y esa tierra prometida se va a lograr, ni siquiera se logra en el Antiguo Testamento, se va a lograr con Jesús cuando viene al mundo y dice, esa tierra prometida de los primeros padres no está aquí, es la vida eterna. Y por eso dice, solamente el que viene a mí y el que me ve a mí ve al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y Jesús aclara esa tierra prometida. Entonces nosotros seguimos en camino a esa tierra prometida. El viaje que tuvieron el pueblo de Israel a Egipto fue porque ellos iban buscando esta tierra prometida y fueron esclavizados. ¿Y qué acaso no es lo que ya vivimos nosotros en la actualidad? ¿Qué es lo que va buscando el ser humano? El ser humano va buscando felicidad. El ser humano va a buscar estabilidad. Por ejemplo, desde que vamos a la escuela, nos enseñan a ser mejores, a estudiar para tener una profesión, para no padecer. Y ciertamente todas las familias buscan tener un hogar, una casa, un auto, un buen trabajo, etc. El problema es que en esta búsqueda nos podemos perder como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel buscaba la tierra prometida y terminó esclavizado por Egipto. ¿Qué hicieron los egipcios? Los pusieron a trabajar, a construir edificios y torres y mansiones para los egipcios. Y los israelitas todo el tiempo andaban pues sucios, sudorosos, trabajando bajo la luz del sol, las esposas sirviéndole a los egipcios, los niños llorando, o sea, un caos total, porque todos ellos le servían a los egipcios. ¿Y qué acaso no vemos esa misma realidad hoy en día? ¿Cuántas familias esclavizadas por el trabajo? ¿Sí? Cuando vemos a veces matrimonios, uno trabajando del otro lado, el otro del otro lado, y trabajan y trabajan y trabajan para una mejor estabilidad y al final de la vida terminan separados, los hijos por su lado, porque buscaron y persiguieron el dinero, pero no buscaron lo esencial. Ahora bien, toda esta teología de la historia de la salvación nos lleva a una esclavitud todavía peor. La esclavitud del pueblo de Israel por los egipcios que se vivió en aquel tiempo era la esclavitud del trabajo. Hoy en día vivimos la esclavitud del pecado. Porque vamos siguiendo una tierra prometida, pero errónea. Porque dice el padre Luis Toro en su predicación de apenas de este domingo que pasó del Adviento. El padre Luis Toro mencionó, vamos siguiendo el placer, la satisfacción. Si me gusta esto, me lo como. Si me gusta esta prenda, me la pongo. Si me gusta esto, me lo compro. Y entonces vamos creando una sociedad donde todo lo que me guste lo puedo tener. Y no es así. En el Adviento tenemos que renunciar a llevar una vida pura para agradar a aquel que va a venir a mi casa. Porque cuando venga aquel que ha de venir, yo le voy a mostrar lo que hay en mi vida. Mira, Señor, yo he hecho estas obras de misericordia. Mira, Señor, fíjate que hice esto. En cambio, una persona que no espera al Señor, el día que llegue el Señor lo va a sorprender. Porque le va a preguntar, ¿qué has hecho? No, pues me comí esto, disfruté esto, fui a tal lugar. Y no se trata de eso. Se trata de cuántas obras de misericordia y cuántas obras buenas has hecho. No de cuánto has disfrutado realmente de esta vida. Por eso, si ustedes estudian la vida de los santos no disfrutaron como tal de la vida. Cumplieron la voluntad de Dios y sacrificaron sus propios deseos y placeres por decir, yo quiero agradar a Dios. Y el camino de la vida en el Señor consiste en esto.
en ser obedientes a la voz de Dios cumpliendo su voluntad. Pero esta historia comienza desde el Antiguo Testamento. Así que la primera tarea que tienen como catequistas es estudiar la historia de la salvación. Comprenderla para que yo se la dé desmenuzada a los niños y los niños la entiendan. Ese documento viene en este libro que tengo, y ahí viene la historia de la salvación, ¿sí? Como tal, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Lo que estamos viendo ahí es del Antiguo Testamento, y ahí va a venir Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, luego viene Moisés, luego Josué, jueces de Israel, luego van a venir el rey Saúl, rey David y rey Salomón. Ahí viene Salomón, el que habíamos visto en los personajes. Luego Jeroboam y Roboam, que son el reino dividido del norte de Israel y el sur. Y luego va a venir el exilio, ¿sí? Es decir, cuando el pueblo se va otra vez, y la vuelta a Jerusalén. Todo eso es prácticamente la historia de la salvación. Y ya en la siguiente diapositiva vemos lo que es la línea del tiempo, pero de Jesús. El nacimiento de Jesús, muerte, resurrección, bueno, ministerio de Jesús, muerte, resurrección, ascensión de Jesús, Pentecostés, que es el inicio de la Iglesia Católica, la caída de Jerusalén, la Iglesia primitiva, el Apocalipsis y la expansión del cristianismo. Eso es prácticamente como un panorama general de lo que el catequista debe de conocer con respecto a la historia de la salvación. Obviamente en un curso no podemos profundizar en todos estos temas, pero sería bueno que en adelante aprendiéramos un poquito más sobre la historia de la salvación. Hay varios videos también en el canal de Daniel Católico sobre la historia de la salvación, desde Caín y Abel, bueno, desde Adán y Eva, Caín y Abel, la creación, todo eso los encontramos igual en el canal, solamente es necesario que los busquen así desde el buscador de YouTube, la creación, historia de la salvación, Daniel Católico TV, ¿sí? Y ahí así los van a encontrar, si es que queremos profundizar un poco en la historia de la salvación, pero a grandes rasgos, eso es lo que el catequista tiene que conocer, ¿sí? El panorama del Antiguo Testamento, panorama del Nuevo Testamento. Bien, ahora, dentro de la metodología de la catequesis, es necesario que los catequistas comprendan el método de interacción fe-vida en la convivencia con los catequizandos, enriquecidos por la experiencia liberadora de la comunidad cristiana a la que pertenecen. Es decir, cada uno de ustedes que pertenece a diferentes comunidades no puede impartir el catecismo de la misma manera, sobre todo por el tiempo y por las diferentes tradiciones y costumbres de cada lugar. Por ejemplo, en Estados Unidos no podemos organizar un retiro nada más porque se nos ocurra, sino hay que contar igual con los permisos, que el sacerdote esté de acuerdo. No se puede como que romper el esquema también de horario, de que yo voy a poner mi propio horario. En México es un poquito más libre la parte de que, bueno, tú vas a dar catecismo, tú eliges el horario, el fin de semana, pongan su catecismo en la mañana o en la tarde y pues pueden ser más horas. Pero lo importante es que podamos entender el método de interacción que va a haber sobre la convivencia de los catequizandos con la experiencia del catequista que les va a compartir el tema. Es a lo que yo les iba a decir. En la próxima sesión, en el próximo punto que vamos a ver, será sobre las 40 clases o 40 sesiones del catecismo, donde veremos los 40 temas importantes para que podamos compartir esta experiencia fundante. Dentro de la experiencia fundante, uno de los documentos que siempre les comparto a los catequistas es la Carta de Dios. Este es un documento que yo realicé desde hace algunos años para poder hacer entender al niño que llega al catecismo que no importa la situación en la que se encuentra, no importa de la familia de donde viene, la situación que está pasando, porque Dios está presente en este momento y por algo ha llegado al catecismo. ¿Y esto por qué me di cuenta que era necesario? Cuando comencé el catecismo, cuando yo empecé a apoyar en el catecismo, me di cuenta que algunos niños vienen con temas especiales en casa. Algunos están viviendo un divorcio por sus papás,
Algunos están viviendo con la abuelita porque la mamá los abandonó. Algunos están viviendo solo con la mamá porque el papá los abandonó. O al revés, están viviendo solo con el papá porque la mamá los abandonó. Y estas situaciones son parte de la vida porque incluso yo lo he mencionado, Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, vino de una familia disfuncional. Vino de una familia donde hubo secuestros, violaciones y asesinatos. Jesucristo no vino de una familia santa. Y a pesar de eso, es el Hijo de Dios. Ahora bien, cuando nosotros entregamos este documento, que es la carta de Dios, le hacemos ver al niño o a la niña que independientemente de la situación en la que está, él se tiene que entregar a Dios en ese momento. Tú vas a conocer a Dios, tú vas a platicar con Él te va a ayudar, Él te va a dar la fortaleza. Y para eso estamos aquí en el catecismo, para conocerlo a Él, ¿sí? Y a Él le vas a preguntar, si tú tienes algún coraje, algún rencor y algún odio del por qué me tocaron estos papás, por qué tengo esta situación, bueno, pregúntaselo a Él. Pero acá en el catecismo te vamos a enseñar a hacer oración y te vamos a enseñar a que platiques con Él. Y lo vas a conocer. Y conforme va a pasar el tiempo, te vas a dar cuenta por qué Dios te puso en esa situación. Porque cuando lleguemos a los temas finales del Espíritu Santo, nos daremos cuenta, sobre todo cuando estudiamos ya los temas de la confirmación, nos daremos cuenta que el niño tiene una misión, por eso es confirmado, porque va a ser enviado por el Espíritu Santo a la misión que tiene en esta tierra. Todos venimos a este mundo con una misión. Y si Dios te puso en esa familia, si Dios te puso a que vivieras con tu abuelita, con tu papá solamente, o incluso que tus papás estén viviendo la situación del divorcio, porque Dios tiene una misión preparada para ti. Y no te imaginas cuánto vale cada experiencia vivida. Aunque es dolorosa, aunque es difícil, Dios tiene una misión para ti. Y eso lo tienes que ir platicando con Dios en la oración. Pero lo importante de la carta de Dios es que los niños empiecen a comprender que el catecismo será ese espacio donde puedan llevar una buena relación con Dios. Que Dios se vuelva su confidente, su amigo, la persona en la que pueden confiar y que pueden llegar y platicarle las cosas tal cual son. Y que estamos seguros de que de Dios vamos a tener una respuesta. Porque Dios no nada más es como que te escuche ya, sino que Dios también actúa y Dios te da muestras de su amor. Si yo hablara tan solo de los testimonios que he visto en el catecismo con los papás del catecismo, son tan maravillosas las cosas que Dios hace en la vida de cada una de las personas. Pero de eso no dependerá de nosotros, sino de Dios. Una catequista en el curso anterior me decía, Daniel, es que yo ya no sé qué hacer. Me llegan niños que no están centrados, que aunque ellos quieren estar en el catecismo, sus papás se están divorciando y me lo manda primero la mamá y luego el niño se lo lleva el papá y luego le mete ideas de que pues no tiene que estar en la religión y está en un estira y afloja, ¿no? Porque hay niños que por estar tantito con el papá y tantito con la mamá y tantito con la abuelita, pues el catecismo pues les va y les viene, porque es el papá tantito les dice que no, la mamá les dice que sí y están así en ese estira y afloja de que a quién le hago caso y pues no ponen atención en el catecismo. Y entonces así como les das los temas, por aquí les entra y por aquí les sale porque no les interesa y no saben qué es lo correcto. Hagan mucha oración por sus grupos de catecismo. Hagan mucha oración por los papás del catecismo. Ese año que van a hacer la comunión, a mí en el seminario una religiosa nos decía, cuando estábamos todavía en el curso vocacional, cuando Dios llama a un hijo, a una hija, no solo llama a esa persona, llama a toda la familia. Porque ahora gracias a esa persona, las personas van al seminario, van al retiro, van a la feria, van a la kermés, porque el hijo está ahí en el seminario. Y por el hijo vamos. Cuando es el catecismo también.
Dios llama a través de los hijos. Y como el niño está en el catecismo, pues vamos a apoyar a la kermés, vamos al retiro, vamos a la misa. Y empezamos a ir. Y tú no te imaginas cómo Dios va cambiando los corazones durante ese año. Personas que jamás iban a misa, terminan yendo a misa, terminan siendo los donadores de las bancas, del audio, del piso, del altar, del Santísimo. Pero Dios va tocando sus corazones. Tú no. Nosotros somos a veces incapaces de hacer eso. El Señor se encarga de todo. He puesto muchos ejemplos en anteriores episodios donde he visto maravillas del Señor. La persona que más renegaba del dinero, ay, ¿por qué cobran tanto? ¿Y por qué hay que comprar tal libro? ¿Y por qué hay que dar de la kermés? La señora que más decía del dinero era la señora que el último día del catecismo estaba llorando en llanto, diciendo, ¿qué más puedo hacer para ayudar a la iglesia? Y esa señora se acercó y fue una de las partícipes en la construcción del templo. Después de renegar del dinero, su corazón se convirtió y dijo, yo voy a ayudar con esto. Así de grande el Señor convierte los corazones de las personas. Yo no lo hago, es el Señor. Entonces confíen, hermanos, en aquel que los ha llamado al catecismo. Ustedes son sus instrumentos del Señor, pero arriba de nosotros hay un rey y un maestro que nos va guiando. Acuérdense quién nos llamó, el Señor. Cuando tengan una situación difícil, platiquen con Él. Señor, oye, mira, está pasando esta situación con tales padres de familia, tal familia o tales niños, mira, cuídalos, bendícelos, te pido por ellos. Pidan siempre por sus niños y por las familias de los niños del catecismo. El Señor se va a encargar de que la obra que ha sembrado en ellos llegue a su término. Por algo llegaron al catecismo. Y esperemos que así sea. Por eso, la carta de Dios es uno de los documentos muy valiosos para poderlo compartir. Ya la van a tener ahí, les voy a mandar también el PDF para que lo puedan imprimir y lo puedan compartir. ¿Cómo dar esta clase de catecismo? Bueno, una clase de catecismo en teoría tendría que llevar este ritmo, esta estructura. Bienvenida. Siempre, nunca se nos olvide una bienvenida. Los niños vienen de casa agitados o tristes, preocupados. Bueno, tantas situaciones. Enseñémosle a que el niño debe de dejar las cosas allá. Acá venimos a conocer a Dios. Vamos a ponernos en sintonía con Dios, un canto, una dinámica, y después va a venir la parte de la oración, ¿sí? En la presentación y motivación va a ser como la presentación del tema, de bueno, hoy vamos a ver este tema y vamos a comenzar con nuestra oración. Y después va a venir la exposición del tema. La exposición del tema ya es pues parte de todo lo que les vamos a ir compartiendo a los niños. La acción transformadora tiene que ver ya con las actividades. O sea, está bien lo que vimos en el tema, pero ahora, ¿cómo voy a hacer una actividad? Siempre es bueno que ustedes como catequistas cuenten con material. Cartulinas, papel cascarón, papel lustre, papel bond, todo el material para que el niño se ponga a escribir, a hacer un mapa conceptual, un mapa mental, o a ver, vamos a hacer equipos y cada equipo va a escribir lo que entendió de la Virgen María. ¿Quién es la Virgen María? Entonces al centro van a poner una imagen de la Virgen María, van a dibujar a María y van a sacar algunas ideas. ¿Quién es María? Ah, bueno, María fue humilde, María fue esclava, María fue obediente al Señor. Y entonces van a hacer esa alrededor de la imagen de María, pues todas sus características que se nos quedaron. Entonces ya los niños se ponen a escribir, a estar entretenidos porque no todo el tiempo es darles el tema, sino el niño necesita ver esta parte. Ya lo veremos en el último módulo, qué actividades podemos poner, ¿sí? Algunos crucigramas, mapas mentales, sopas de letras, etcétera, ¿no? Dentro de las actividades. Va a venir la parte de la celebración. En la parte de la celebración no se nos olvide que viene la parte de la oración. Es decir, todo esto que aprendí, que ya entendí, ahora frente a Jesús o frente al altar o frente a la imagen de Jesús, hacer una breve oración. Señor, pues hoy que hemos conocido a María, hoy que hemos conocido tu palabra, hoy que hemos conocido el amor de Dios, pues queremos darte gracias porque estamos aquí a pesar de nuestras diferentes realidades, nuestras familias, pues agradecerte.
Luego viene la motivación para el próximo encuentro. Bueno, la próxima clase, niños, deberán traer esto y el otro, porque vamos a ver el tema de la creación. Entonces les pido que traigan plastilina, vamos a hacer una maqueta, o etcétera, ¿no? Vamos a profundizar en el tema, ¿sí? Ya nada más como retroalimentación, ¿qué aprendimos? ¿Con qué me voy de hoy? ¿Qué me quedo? Y ya la catequista al final tendrá que dar la reflexión. Es decir, el objetivo final de ese tema. Bueno, hoy vimos a María por esto y por esto y por esto. Entonces nuestra tarea en casa será amar a nuestra madre porque María también fue como nuestra madre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces así es como dar la primer clase de catecismo. Como tal, yo lo he explicado en los cursos para ministros extraordinarios y hasta ahorita me puse a pensar y qué bueno que me hace esa pregunta. Litúrgicamente, después de comulgar, la postura litúrgica es llegar y sentarme. La liturgia tiene una regla de oro que es lo que hace uno, lo hacemos todos, ¿sí? Si todos decimos el Padre Nuestro, todos cantamos. Bueno, en la liturgia, el sacerdote nos va a decir, hagamos 2 filas al centro, una a los costados, pasamos a comulgar, los demás nos sentamos y cantamos. Entonces, los demás nos sentamos y cantamos, entendemos que el que pasa a comulgar, regresa a su lugar, se sienta y canta. Esa es la regla litúrgica. Bien, en dado caso, ahorita cuando un niño recibe la primera comunión, ciertamente tiene que tener un momento con Dios en oración, porque recibe el cuerpo de Cristo por primera vez y tiene que llegar y arrodillarse, ¿sí? Porque esa es la postura de la primera comunión. ¿Qué oración se tiene que tomar? Porque en realidad no hay ninguna oración. Anteriormente se decía que la oración que se hacía en el momento de comulgar era la oración que el sacerdote te había puesto en tu última penitencia. Por ejemplo, si te había puesto un Ave María, un Padre Nuestro, un Yo Confieso, pues lo hacías como tu penitencia en el momento de comulgar. Hay quienes dicen que hay que platicar con Dios en ese momento, pero ninguna de las dos tiene el origen litúrgico, ¿sí? Si quiere uno platicar con Dios, tiene que ir ante el sagrario. Si quiere uno rezar alguna oración de penitencia, lo puede hacer fuera del momento de la misa. Ahora bien, si nosotros queremos ayudar al niño del catecismo en su primera comunión, yo creo que lo mejor sería que cuando se arrodillen, hagan una oración ya a lo mejor previamente preparada, ¿sí? Por ejemplo, esto se hace desde el momento de la confesión. No sé cómo lo trabajen, pero cuando es la confesión del niño que ya va a recibir la comunión, ellos escriben su lista de pecados. Bueno, en algunas parroquias le hacen así. Y la actividad que realizan en su lista de pecados es que antes de que se pasen a confesar, pasan y queman su hojita de pecados frente a Jesús sacramentado. Está Jesús expuesto y está abajo pues un brasero pequeño donde van colocando ahí su hojita de pecados, se deshace, haciendo esto como el símbolo de que Dios perdona y borra todos nuestros pecados, y de ahí pasan a confesarse. Algo que sería bueno es que antes de que hagan su primera comunión, cada niño prepare en una hojita una oración de agradecimiento a Dios, de yo agradezco Dios por esto y esto y esto, porque yo te amo, por eso te quise recibir, como una oración personal. Y a lo mejor en el día de su comunión, esa hojita la puedan sacar y ellos personalmente la puedan leer, para que no se les olvide. Pero es algo que ellos escribieron desde su corazón, ¿sí? Claro, y la idea es que pues cada que tengamos la oportunidad de comulgar, podamos platicar con Dios. Esa es la intención. Y ahí vamos a ver el tercer y cuarto módulo para continuar con la parte de la planificación anual de la catequesis y luego las herramientas para dar el catecismo. ¿Sí? Ahí verán más cosas sobre el catecismo. Bueno, pues que pasen muy buenas noches, que Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches y buen fin de semana a todos.